Entonces, este tema que va a ser nuevo, completamente nuevo, nos va a presentar un nuevo paradigma de programación, así se les llama, paradigmas de programación. Estos paradigmas nos enseñan o nos van a enseñar a programar de una manera distinta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, ¿qué pasa si en algún momento yo quiero, no sé, pensemos en programar, hacer un programa de un banco que tenga, por ejemplo, cuentas de usuarios, ¿no? Todos tenemos una cuenta en el banco, ¿sí? Imaginen que llegamos a un cajero y cuando entramos al cajero nos muestra un menú como el que les mandé la otra vez, pero este sería simulado. Un menú donde nos dice, escribe tu NIP, ¿no? Para poder ingresar o etcétera. Entonces podríamos tener aquí una función, ¿sí? Que se llame verificar NIP. Y aquí pues va a recibir el NIP, ¿no? Aquí le vamos a poner NIP. Ahí está. Entonces la persona si quiere retirar, por ejemplo, este dinero, pues cuando presione o cuando mande el NIP, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir aquí escribir, escribe, vamos a simular un cajero, escribe tu NIP. Y aquí pues lo vamos a leer NIP. Obviamente pues aquí vamos a cambiarle nombre, verificar NIP. Verificar NIP. Ok. Y aquí vamos a mandarle NIP. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí le digo escribe tu NIP. Bueno, nos falta todavía la implementación. ¿Sí? Esta implementación preguntaría si NIP es igual, por ejemplo, a 1, 2, 3. Digamos que ya sabemos cuál es. Entonces, ¿sí? Que escribir, escribe la cantidad a retirar. Entonces va a leer la cantidad. Podemos decir inclusive un si anidado que diga si cantidad, o sea, si lo que ingresamos es mayor a 500, por ejemplo, entonces que escriba en pantalla, escribir la cantidad ingresada debe ser menor a 500. Algo así. O ahora lo que podemos hacer aquí en vez de un si anidado es un mientras. Mientras cantidad. Mejor, para que se vaya repitiendo mientras cantidad, si no esto solo lo va a validar una vez. Mientras cantidad sea mayor a 500, ¿sí? O sea, si es mayor a 500, va a estar mandando el mensaje. Hacer, escribir, la cantidad ingresada debe ser menor a 500. ¿Vale? Y si no lo es, o sea, si entro acá y no lo es, pues vamos a decir escribir, se ha retirado la cantidad. Algo así. Eso es lo más cercano que pudiéramos simular un cajero, ¿no? Entonces, va a empezar, va a decir escribe tu NIP, lo va a leer, va a ir a la función, verifica si es 1, 2, 3, entonces va a entrar y me va a decir escribe la cantidad a retirar. Va a leer cantidad, va a decir mientras cantidad sea mayor a 500, ¿sí? Va a estar escribiendo esto. Si no lo es, entonces me va a escribir se ha retirado la cantidad. Entonces voy a ejecutarlo. Ahí está, me dice escribe tu NIP. Entonces voy a decirle aquí, por ejemplo, 600. Vamos a ver si... Ah, bueno, no, es el NIP. 1, 2, 3. Ahora sí, ya entró. Me dice, escribe la cantidad a retirar. Entonces le voy a decir 600. Vamos a ver. Me dice, la cantidad ingresada debe ser menor a 500. Ah, bueno, aquí me faltó. ¿Qué creen que me faltó aquí en el mientras? A ver, por ahí, un examen rápido. Porque se hizo un bucle. Leer, Exactamente, leer. reasignar cantidad, ¿no? Si no, ahí se va a quedar. Siempre va a ser mayor a 500. Entonces de nuevo, 1, 2, 3, acerco esto, 1, 2, 3, le digo 600 y me dice, ¿sabes qué? No, debe ser menor a 500, le voy a decir 800. No, error. Ah, bueno, 200. Y ahí está, se ha retirado la cantidad, ¿no? Me entrega mi dinero. Bueno, esto es lo más cercano, por ejemplo, esto es improvisado, es un ejemplo de lo más cercano que pudiéramos simular un cajero. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si para todo lo que vamos a hacer
para todo lo que vamos a hacer se tienen que estar ejecutando funciones, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a crear un usuario, un nuevo usuario, cuando llegamos nos queremos registrar en el banco, ¿sí? Pues las personas que trabajan ahí, los ejecutivos, nos crean una nueva cuenta, ¿no? Tendríamos que estar enfocados el programa debería estar lleno de funciones, ¿no? Puras funciones. Función para esto, función para el otro, o sea, hacer un montón de cosas. Bueno, para que tampoco tengamos un montón de funciones como crear cuenta, verificar NIP, por ejemplo, verificar si es cliente Gold o Oro o Premium, como le llamen, o cliente estándar, ¿no? O sea, todo esto tendría que ser funciones y nuestros archivos de código estarían llenos de funciones. Bueno, ¿qué pasa o qué podemos utilizar para no llenar todo un archivo, que todo nuestro programa esté enfocado a las funciones y podamos tener código, fíjense, código que inclusive pudiéramos reutilizar? Porque si, por ejemplo, hacemos verificar NIP, pues verificar NIP no vamos a usar los mismos pasos que a lo mejor para crear una cuenta bancaria. Son pasos distintos, son cosas distintas. Bueno, para poder hacer eso, los programadores crearon algo llamado, o un paradigma de programación llamado orientado a objetos, programación orientada a objetos. Vamos a ver aquí un texto que está en internet sobre la programación orientada a objetos. Vamos a ver, creo que sí se está viendo. Sí, ok. Nos dice, la programación orientada a objetos, como les digo, es un paradigma de programación, un modelo o un estilo de programación que nos da guías sobre cómo trabajar con él. Fíjense bien, se basa, aquí vienen las palabras clave, se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables, lo que les comentaba ahorita. Podemos reutilizar ese código o de planos de código, clases, ¿sí? Vamos a ver después que son clases y objetos, que es lo más importante, para crear algo que se llaman instancias individuales de objetos. Se oye un poquito enredado, ¿no? Pero vamos ahorita a ejemplificarlo. Bueno, lo que nos dice la programación orientada a objetos es que ya no nos vamos a enfocar tanto en funciones. Si leemos aquí nos dice, con el paradigma de programación orientada a objetos, lo que buscamos es dejar de centrarnos en la lógica pura de los programas para empezar a pensar en algo llamado objetos. Por eso se llama así, orientado a objetos, lo que constituye la base de este paradigma. Esto nos ayuda muchísimo en sistemas grandes, lo que les comentaba ahorita. ¿Qué pasa si tenemos un sistema bancario? Imagínense llenarlo de funciones, ¿no? También las funciones, o sea, también el llenarlo de funciones no es una buena práctica. Ahora nos dice aquí ya que en vez de pensar en funciones, que es lo que ahorita platicamos, pensamos, fíjense bien, en las relaciones o interacciones de los diferentes componentes del sistema. Un programador diseña un programa de software organizando piezas de información y comportamientos relacionados a una plantilla llamada clase. Ahorita vamos a ver eso en ejemplificado más abajo. Luego se crean objetos individuales a partir de esa clase o de esa plantilla. Pensemos, mis maestros me decían en la facultad, piensen ustedes en un molde, en un molde de galletas, ¿sí? El molde de galletas tiene orificios, ¿no? Para ir llenando las galletas. Y piensen en las galletas como los objetos, ¿sí? Por eso nos dice aquí es una plantilla, yo le llamaría el molde, ¿no? Como me decían mis maestros. Entonces, es un molde del cual vamos a crear galletas, ¿no? Que serían los objetos. Ahora, todo el programa de software nos de aquí se ejecuta haciendo que varios objetos interactúen entre sí para crear un programa más grande. Ya no vamos a interactuar con funciones, vamos a seguir usando funciones, claro, por eso las aprendimos, pero nos vamos a centrar más en objetos. Y se van a dar cuenta que el crear o el desarrollar con este paradigma nos va a ayudar a reutilizar código, a ahorrar tiempo codificando, porque nos va a ahorrar bastante tiempo y nos va a ayudar a hacer un código más limpio todavía. Ahora, no sé aquí por qué la programación orientada a objetos. Bueno, permite que el código sea reutilizable, lo que ahorita comentamos, organizado y fácil de mantener. Esto era lo que les platicaba hace tiempo, hace días, con la cuestión de las funciones. Si tuviéramos todo el código, que ahorita ya va a ser código, ya no vamos a usar pseudocódigo, ya ahora sí viene lo bueno. Si todo el código esté en un solo archivo, que le llamamos código espagueti, si todo ese código está en un solo archivo,
se vuelve difícil de mantener porque les ponía el ejemplo de que si alguien entraba y buscaba un error podía borrar otra cosa o podía a lo mejor cambiar algo y no darse cuenta, ¿sí? Actualmente existen herramientas que nos ayudan a corregir errores si lo tuvimos, si es que modificamos algo que no debíamos. Pero cuando no se tenía esto, estamos hablando de los 70s, los 80s, ¿sí? Que no existían estas cosas, pues obviamente los programadores tenían que buscar una manera de, este, pues de mantener de manera fácil el código. Lo que nos dice aquí es que sigue un principio de desarrollo de software utilizado por muchos programadores llamado DRY, que se llama Don't Repeat Yourself. O sea, no te repitas, no reinventes la rueda si ya tienes algo, ¿no? O sea, en este caso, si ya tienes código hecho, ¿sí? Agarra ese código, tráetelo y lo utilizas. Nada más vas a hacer unos pequeños ajustes, pero ya no vas a tener que hacer toda la lógica desde cero. Lo que nos dice aquí, evitas duplicar el código y creas de esta manera programas eficientes. Ahora, aquí viene lo padre de esto. Nos dice, evite el acceso no deseado a los datos o a la exposición de código propietario, ¿sí? Mediante algo llamado encapsulación y abstracción. La programación orientada a objetos tiene algunos aspectos, ¿sí? Como la abstracción, la encapsulación, la herencia, ¿sí? Tiene bastantes que vamos a estar viendo. Normalmente son 4 los más importantes y más adelante los vamos a ver. Ahora, ¿a qué me refiero con que evite el acceso no deseado? Bueno, fíjense bien, les voy a poner aquí Saint. Todos sabemos, porque ya lo vimos, si tenemos una variable, voy a borrar esto, si tenemos una variable, por ejemplo, llamada NIP, como la del banco, y esta variable tiene adentro el número, todos sabemos que esta variable puede ser modificada. ¿Por qué? Porque no tiene ningún candado ahora sí que la bloquee. Si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Ya quiero que NIP valga 3, 4, 5. Lo puede hacer. No existe algo con este tipo de programación orientada a las funciones que lo cambie. Bueno, con la programación orientada a objetos, las variables, ¿sí? Las variables se pueden hacer privadas. ¿Qué significa? Que si yo aquí tengo esto, no, esto lo voy a hacer aquí, pero no se puede, me lo va a marcar como error. Yo puedo decirle private NIP. O sea, esto quiero que sea privado. Si alguien intenta desde otro archivo o incluso desde aquí cambiar el valor, no lo va a dejar, ¿sí? Entonces, ya podemos empezar a crear algo, ¿sí? A crear algo que son, ya no es variable, sino que se vuelve una propiedad, ¿sí? La propiedad NIP, ya no es la variable NIP. Es una variable, por su naturaleza es ser una variable, pero normalmente se vuelve una propiedad y puede ser modificada, pero más adelante les voy a enseñar cómo. Lo importante es que sepan que si yo ya tengo esto que se llaman modificadores de acceso, y estos modificadores de acceso determinan si quiero que sea privada, ¿sí? O quiero que sea pública. Lo puedo decir public, ¿sale? Pero más adelante lo vamos a ver. Ya no vamos a usar Saint, ¿sale? Ya vamos a trascender del pseudocódigo al código real. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a ocupar. Entonces, a eso me refiero con que evita el acceso no deseado a los datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se crean los programas orientados a objetos? ¿Sí? Vamos a ver. Lo que decíamos, o bueno, lo que dice aquí, vamos a partir de lo que nos dice aquí, una clase es una plantilla. Define de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, una clase para representar animales, fíjense bien, se puede llamar animal, así, punto. Y tener una serie de atributos. ¿Qué es lo que puede tener un animal? Su raza, su, no sé, altura, peso, no sé, qué otras cosas, color del pelaje, si tiene cola o no. Fíjense que cuando decimos si tiene cola o no, ¿qué tipo de variable creen que podemos utilizar ahí? Si tiene cola o no. Si fuera una variable. ¿Sí, no? No, esa es una estructura. Ah, ok. ¿Se acuerdan de los tipos de datos? Que decíamos cadena de texto, ¿cuál era la otra? Carácter, eh, no sé, número entero, número real. Pero había una que se llamaba booleano, ¿se acuerdan? ¿Verdadero o falso? Y decíamos, Ah, sí. más adelante les voy a enseñar para qué sirve. Bueno, si tuviéramos,
preguntáramos en una clase, que ahorita vamos a ver a qué me refiero para que no se enreden, en una clase, ¿tiene cola o no? Sí o no, verdadero o falso. Entonces ya no tenemos que usar un sí escrito en una cadena de texto. Para esto sirve un booleano. Este es un ejemplo rápido, ¿no? Y tienen una serie de atributos. Como nombre, pues, también si es una mascota, pues tiene un nombre, incluso su nombre científico, aunque no tenga nombre puesto, ¿no? Una edad, ¿sí? Que normalmente, fíjense aquí viene, son propiedades. Y una serie con los comportamientos que estos pueden tener, como caminar, como comer, ¿sí? Y que aparte, a su vez, implementan como métodos de la clase o funciones. Aquí ya no le vamos a llamar funciones, le vamos a llamar métodos, ¿ok? Entonces, nos dice aquí un ejemplo sencillo de un objeto, como decíamos antes, podría ser un animal. Fíjense bien, un animal tiene edad, por lo que creamos un nuevo atributo o propiedad, por aquí sea normalmente son propiedades, atributo o edad de edad. Y además puede envejecer, por lo que definimos un nuevo método, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, edad, no sé, un método, lo vamos a hacer de este lado. Podemos tener un método, que aquí son funciones en Sein, ¿sí? Que se llame envejecer, ¿no? Y va a tener, aquí va a recibir la edad, ¿sale? Entonces, si yo tengo a mi clase, más adelante les repito, lo vamos a ver, si yo tengo a mi clase gato, ¿sí? Y digo, quiero saber cuánta edad tiene, ¿sí? O si ya cumplió un año más, pues a envejecer se le va a mandar edad y edad, ¿sí? O va a escribir edad más 1, ¿sí? Si es que ya envejeció, ¿no? Le vamos a agregar un año más. A eso se refiere con que, con lo que está aquí que dice datos, que es la edad, y lógica, que es envejecer. ¿Ok? Por eso dice aquí, por lo que definimos un nuevo método. Esto es lo que define muchos programas como la definición de una clase, que es la definición global y genérica de muchos objetos. Aquí está la parte gráfica, fíjense bien. Lo que tengo aquí es mi clase animal, ¿sí? Animal es la clase entonces, y los objetos que yo creo, ¿sí? Puede ser un perro o un gato. ¿Por qué? Porque los dos son animales, ¿sí? Ahora, significa que si los dos son animales, ¿sí? O sea, son los objetos, las galletas del molde, el molde es el animal y las galletas son el perro y el gato, ¿sí? Esos comparten atributos. ¿Como qué? Como nombre, el perro es Pancho y ¿qué edad tiene? 4 años. El gato, que es otro objeto, ¿sí? Se llama Paco y tiene 3 años. Y tienen métodos, ¿sí? Comparten métodos. ¿Como qué? Como comer o caminar. ¿Sale? Podemos inclusive ponerle al perro el de caminar y al del gato comer. Siguen utilizando los mismos. Por eso les digo que cuando creemos objetos a partir de una clase, vamos a ahorrar código. ¿Sí? Vamos a ahorrar código. Esto aplica exactamente para lo mismo que una cuenta bancaria. Pensemos en una clase, ¿cómo se le llama? Cuentaviente. Un cuentaviente tiene nombre, un cuentaviente tiene edad, un cuentaviente tiene RFC, un cuentaviente tiene dirección. Entonces, si creamos un objeto, ¿sí? Si creamos un objeto de cuentaviente, podríamos decir Miriam y Raúl. Los dos tienen nombre, los dos tienen edad, los dos tienen RFC. Sí se entiende, sí me explico en esa cuestión de las clases, los objetos y los atributos. ¿Sí se entiende lo que estoy platicándoles ahorita? ¿Cuál sería la diferencia entre métodos y atributos? Porque yo también podría decir que un atributo sería comer y caminar. O sea, cómo podría yo diferenciar entre método y atributo? Ah, bueno, el atributo es una característica. El método es algo que hacemos, ¿sí? Comer, caminar es algo que se hace. No es una característica, digamos, como la edad. No es algo, ¿cómo se le puede decir? Es algo más, es algo menos abstracto, ¿sí?
Un atributo, por ejemplo, pensemos en una clase humano. La clase humano podría tener, fíjense, podría tener como atributos nombre, color de ojos, estatura, peso, edad. Esos son los atributos. Son cosas que ya tenemos, por así decirlo, inertes, ¿sí? Ya son inherentes a nosotros. Los métodos son cosas que podemos hacer. Ahora, no todas las personas pueden caminar, ¿sí? Hay personas que nacen sin piernas. Entonces eso ya no es algo inerte a ellos. Eso es algo que pueden hacer o pueden no hacer. Pero las personas que normalmente la mayoría de personas tenemos nombre, tenemos edad, tenemos un color de ojos. ¿Sí? O sea, son cosas que normalmente ya están dentro de la persona. Los métodos son cosas que vamos a realizar, pero no todos podemos realizar. ¿Sí? Pensemos, por Ok, ejemplo, podría ser entonces como el verbo, ¿no? algo así, exactamente. Ok. Más adelante lo vamos a ver con esto que les platicaba ahorita, que está aquí arriba, vamos a ver dónde lo vimos. Esto que está aquí, que dice encapsulación y la abstracción. ¿Sí? Vamos a verlo así breve, se los voy a platicar breve. Por ejemplo, de un perro, ¿sí? Un perro tiene la habilidad de ladrar, ¿sí? Tiene una habilidad de ladrar. Pero les pregunto, ¿podemos sacarle el habla al perro? ¿Podemos quitarle el habla perdón, el ladrar al perro? No se puede. Es algo que ya trae inerte. A eso que ya trae se le llama encapsulación. Está encapsulado dentro del perro. ¿Sí? Está encapsulado. Entonces, esas cosas que les repito, se los comentaba el miércoles, esto es más abstracto, esto está más fumado, ¿eh? Esto es algo que va a requerir un poquito más de trabajo mental más profundo, porque aquí viene la parte compleja, la parte por la que en mi facultad al menos sucedía, muchos llegaban ahí y decían, ¿sabes qué? Yo no soy para esto, porque sí requiere una abstracción mental, pero esto con práctica se logra. ¿Sí? Porque así como me comentabas ahorita, Miriam, y haces bien en comentarlo, podríamos confundir el método con una propiedad o un atributo. Pero la idea es aprender a diferenciarlos. ¿Sí? Ahora nos dice aquí, con la clase se pueden crear instancias de un objeto. Una instancia puede ser el perro, una instancia puede ser el gato. ¿Sí? ¿Una instancia de qué? De la clase, o sea, animal. De un humano podemos sacar la instancia Miriam y la instancia Raúl. Y comparten métodos y comparten atributos. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en un automóvil. ¿Sí? De la clase automóvil podemos sacar, no sé, un Mercedes-Benz y un Ferrari. O sea, son objetos. ¿Sí? Estamos sacando objetos de esa clase universal, por así decirlo. Y comparten atributos. Color, en el caso de los autos, pues, no sé, la marca de las llantas, el color del auto, a cuántos kilómetros va, lo más, su velocidad máxima, etcétera. ¿No? O sea, son propiedades que comparten. Entonces, nos dice aquí cada uno de ellos con sus atributos definidos de forma independiente. ¿Sí? Con esto podríamos crear un gato llamado Paco, que es un animal que tiene 3 años de edad, y otro animal, de tipo perro, y llamado Pancho, con una edad de 4 años. Los dos están definidos por la clase animal, pero son dos instancias distintas, o sea, tienen atributos distintos. Por lo tanto, llamar a sus métodos puede tener resultados diferentes, lo que ahorita les platicaba. Si hablamos, por ejemplo, del hecho de ver, ¿sí? Observar, no todas las personas, pensando en una clase humano, no todas las personas son capaces de ver. Por eso nos dice aquí, aunque llamar a sus métodos puede tener resultados diferentes. ¿Sí? Los dos comparten la lógica, lo que platicábamos, comparten la lógica, pero cada uno tiene su estado de forma independiente. Todo esto junto con los principios que vamos a ver a continuación. Aquí vienen los principios que les platicaba que son 4. ¿Sí? Son herramientas que nos pueden ayudar a escribir un código mejor, más limpio y reutilizable. Esto nos va a ayudar a entender más. ¿Sale? Fíjense bien, comenzamos con la encapsulación. Esta contiene toda la información importante de un objeto dentro del mismo. ¿Sí? Y solo expone la información seleccionada al mundo exterior. A esto me refiero cuando yo aquí escribía private o public. ¿Sí? Lo que es público
Todo el mundo puede acceder y modificarlo. Lo que es privado, no. ¿Sí? Esta propiedad permite asegurar que la información de un objeto, ¿sí?, esté oculta para el mundo exterior, agrupando en una clase las características o atributos que cuentan con un acceso privado. Aquí está lo que les comentaba. Y los comportamientos o métodos que presentan un acceso público, o sea, lo contrario. ¿Sí? O puedes acceder a esa información o no. La encapsulación de cada objeto es responsable de su propia información y de su propio estado. La única forma en la que se puede modificar es mediante los propios métodos del objeto. Más adelante vamos a ver estos métodos que se llaman get y set, o sea, obtener o configurar. Pero bueno, esto es más adelante. Por lo tanto, los atributos internos de un objeto deberían ser inaccesibles desde afuera, o sea, deberían ser privados, pudiendo solamente modificarlos llamando a las funciones correspondientes, estas funciones que les platico que se llaman get y set. Con esto conseguimos mantener el estado a salvo de usos indebidos o que pueden resultar inesperados. Más adelante vamos a ver la encapsulación. Nada más lo comentamos ahorita, pero en la práctica sí lo vamos a ver. Usamos de ejemplo un coche para explicar la encapsulación. El coche comparte información pública a través de las luces de freno, ¿sí?, o intermitentes para indicar los giros, que vamos a ver más adelante lo que se llama interfaz. Cosas que pudiera hacer, ¿sí?, de una manera o de otra, pero que ya existe un método, o un método o una función. Ahora vamos a brincar esta parte para que no se haga un poquito más compleja. Viene la abstracción. La abstracción es cuando el usuario interactúa solo con los atributos y métodos seleccionados de un objeto, utilizando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a un objeto complejo. En la programación orientada a objetos, los programas suelen ser muy grandes y los objetos se comunican mucho entre sí. El concepto de abstracción facilita el mantenimiento de un código de gran tamaño, donde a lo largo del tiempo pueden surgir diferentes cambios. Fíjense bien, la abstracción se basa en usar cosas simples para representar la complejidad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner aquí el del coche. No es necesario que conozcamos todos los detalles de cómo funciona el motor para poder conducirlo. La abstracción se refiere a qué tan fácil nosotros hacemos o creamos un objeto, qué tan fácil abstraemos la realidad y la ponemos en código. Todo esto que estamos viendo son cosas, por ejemplo, la encapsulación, es algo que tiene dentro del código, que debemos respetar, ¿sí? Son los 4 principios. La abstracción es una habilidad que vamos a obtener nosotros como programadores y que se va a ver reflejada dentro de un programa. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de el cuentaviente. Un cuentaviente, cuando queremos ir al banco y registrarnos, nos piden datos sencillos. Nuestro nombre, nuestro INE, por ejemplo, nuestro RFC, ¿sí? Nos preguntan en qué trabajamos, cosas muy básicas. Al banco no le interesan cosas muy detalladas, ¿no? Le interesan cosas sencillas. ¿Por qué? Porque así son sus sistemas. Son sencillos, no piden cosas muy complejas. ¿Quién hizo los sistemas? Un programador, ¿sí? Y con esa información tan básica, hacemos, si los programadores, que los sistemas funcionen. Abstraemos de la realidad, ¿sí? Abstraemos de la realidad lo más importante y lo ponemos en el código. Por eso nos dice aquí, siguiendo el ejemplo del coche, no es necesario que conozcamos todos los detalles de cómo funciona el motor. ¿El motor qué es lo que puede hacer? ¿Encender? ¿Apagar? ¿Sí? ¿Qué otra cosa pudiera hacer el motor? O sea, son cosas sencillas, ¿no? No nos podemos ir como programadores a lo muy complejo, porque la programación orientada a objetos no contempla esa complejidad. Para esa complejidad, pues ya existe la inteligencia artificial. Y normalmente la inteligencia artificial no está orientada a objetos, no es programación orientada a objetos, es algo más abstracto todavía. ¿Sí? Es todavía algo mucho más abstracto, que a veces ni siquiera el humano, ahorita que existe la inteligencia artificial, ni siquiera el humano puede entender. Entonces la abstracción, ¿sí?, es lo que nos dice aquí, interactuar solo con los atributos y métodos seleccionados de un objeto. No necesitamos saber muchas cosas de algo para poder entenderlo. Lo mismo con el ejemplo del ser humano. ¿Qué cosas podemos tener de una clase humano? Pues lo básico, ¿no? Su altura, su peso, su nombre, su edad, no sé, su país de origen. Entonces, cuando creamos objetos como Miriam, Raúl o Ricardo, pues nada más llenamos esos datos
de cada uno. Y cada uno es un objeto o una instancia, que es lo mismo, un objeto o una instancia de la clase humano. Por eso alguien dice por ahí, no importa si eres de México, no importa si eres de China, de donde sea, somos seres humanos todos. Y eso es cierto. Si lo pensamos en programación, podríamos decir, todos pertenecemos a la misma clase, ¿sí? A la misma clase. Y no hablo de la clase, de la clase social, ¿no? Sino de la clase aplicada a la programación orientada a objetos. Y eso es cierto, ¿no? Porque todos tenemos ojos. Si alguien tuviera 3 ojos, imagínense, a lo mejor sería una deformación, ¿no? Pero sigue siendo un ser humano. Todo lo demás puede ser igual. Entonces, eso es la abstracción. Más adelante lo vamos a estar viendo y vamos a estar lidiando e inclusive hasta luchando con eso porque, les repito, la programación orientada a objetos suele ser un poquito confusa, pero con práctica lo vamos a ir logrando. Ahora, la herencia. Fíjense bien, la herencia define relaciones jerárquicas entre clases, de forma que los atributos y métodos comunes puedan ser reutilizados o heredados, ¿sí? Las clases principales se extienden, fíjense bien, cuando se usa la palabra extienden, se usa esta palabra porque en inglés se dice extend, pero no es tanto extender así como estirar, ¿no? Sino que se refiere a que heredan. Entonces, digamos, las clases principales heredan atributos y comportamientos a las clases secundarias. Pensemos, por ejemplo, de nuevo, la clase humano, ¿sí? Pensemos que tenemos a una persona y tenemos a otra persona, que son objetos de la clase humano, ¿sí? Las personas son seres humanos, pero esas personas tienen hijos. ¿Y los hijos qué te heredan? El color de los ojos, la manera de hablar, el color de la piel. O sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Se dan cuenta? Estamos heredando, el objeto está heredando atributos. Por eso nos dice aquí, hereda atributos y comportamientos. Así como nosotros, que pudiéramos considerarnos objetos de una clase humano, cuando tenemos hijos les heredamos esas propiedades, esos atributos. Les repito, color de piel, estatura, no sé, la forma de la nariz, ¿no? Cosas así, que son, no dejan de ser atributos o comportamientos. La manera de hablar, la manera de caminar, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ahora, a través de la definición en una clase de los atributos y comportamientos básicos, se pueden crear clases secundarias, ¿sí? Estas clases secundarias obviamente van a heredar algunas cosas. Pensemos, por ejemplo, en la clase auto. La clase auto, podemos decir, ya hay autos, existen autos de 3 ruedas, ¿sí? No sé si los han visto, autos de 3 ruedas. Existen autos, los normales de 4 ruedas, existen los trailers que tienen un montón de ruedas. Entonces podríamos decir que un auto, ¿sí? Que un auto pues tiene ruedas y ya depende del objeto que se cree, ya sea un tráiler, ya sea un, no sé, de un auto normal, un auto estándar, ya sea estos autos de 3 ruedas que son hasta graciosos. Pero ¿qué pasa cuando queremos crear una clase bicicleta? ¿Sí? Sí podemos heredar, fíjense, la clase bicicleta, porque no es como tal, no está considerado un auto porque no tiene un motor, ¿sí? El auto es el que tiene un motor, la bicicleta no tiene un motor, entonces no puede ser considerada un auto. Entonces, sí puede heredar ciertos atributos, ciertos comportamientos, atributos como qué, número de ruedas, tiene 2, ¿sí? Puede heredar el color, un auto tiene un color, ¿sí? Puede heredar, eh, no sé, el tipo de volante. No todos los volantes son iguales, ¿no? Algunos son más grandes, algunos son más pequeños. ¿Qué comportamientos puede heredar? Porque dijimos atributos y comportamientos. No sé, avanzar. Avanzar es un comportamiento, tiene que avanzar. No sé, X comportamientos. Pero vean que una clase está heredando a otra. La clase auto, que es la principal, las clases principales, como dice aquí, podemos crear clases secundarias como bicicleta, ¿sí? Que no es un auto, pero tiene cosas que también tiene un auto, ampliando así lo que nos dice la funcionalidad de la clase principal y agregando atributos y comportamientos adicionales. ¿Ok? Ahora el polimorfismo consiste en diseñar objetos para compartir comportamientos, lo que nos permite procesar objetos de diferentes maneras.
es la capacidad de presentar la misma interfaz para diferentes formas subyacentes o tipos de datos. Al utilizar la herencia, los objetos pueden anular los comportamientos principales compartidos con comportamientos secundarios específicos. Se oye enredado, pero se los voy a explicar en un ejemplo con la clase cuentaviente. No todos los cuentavientes tienen los mismos privilegios. Nosotros vamos al banco y vemos que está la fila donde se forman todos, ¿sí? Donde nos formamos los mortales, y está la fila del cliente Gold Premium, no sé, súper ricachón. Y ese llega y se forma y lo reciben. Y tú no te puedes formar ahí, ¿sí? Tú tienes que esperar con todos. Y el rico se forma en su filita donde casi nunca hay nadie, nada más él o dos, tres personas que se aparecen en un mes. Bueno, pensemos lo mismo en un cajero. Cuando llegamos a un cajero, ¿sí? Tenemos el objeto cuentaviente, o bueno, perdón, la clase cuentaviente, y va a generar un objeto, que puede ser Miriam, Raúl, Ricardo, que tiene una cuenta. Pero resulta que dentro de esa cuenta, dentro de ese objeto, existe un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque resulta que a veces en los cajeros hay clientes que pueden retirar más que otros usuarios, ¿sí? Otros cuentavientes. Si yo soy el cuentaviente Premium Gold, lo que sea, puedo retirar a partir o más allá de 10,000 pesos. Y el cliente estándar nada más 5,000. Fíjense que aquí hay un comportamiento distinto, ¿sí? Lo que dice aquí, lo que nos permite procesar objetos de diferentes maneras. ¿Sale? Vamos a reconectarnos, porfa, porque está a punto de desconectarse esto y ahorita seguimos platicando. Ok.